Bien, amado hermano, muchas gracias a todos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y para esto, vaya buscando en Hebreos capítulo 7. Hoy tenemos el tema número 22 de la serie de Hebreos. Yo lo he titulado Beneficios de estar en Cristo. Beneficios de estar en Cristo. Hebreos capítulo 7, versículos del 20 al 28, por favor. Hebreos capítulo 7, versículo del 20 al 28. Bien, vamos a leer la palabra de nuestro Señor. Dice así: y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Versículo 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Posiblemente, hermanos, si usted en algún momento ha ido a un supermercado o incluso en estos días anteriores ha pasado un evento que sucede cada cierto tiempo en los negocios, un día donde hay descuentos y muchos descuentos. No quiero hacer publicidades acá de ningún tipo de producto, de ningún tipo de evento en sí mismo. Pero cuando nosotros nos ponemos a pensar en la estrategia que tienen los supermercados en cuanto a atraernos, como a hacer que nosotros vengamos a comprar, nos damos cuenta de que usan mucho el asunto de marketear los beneficios. Para el marketing es muy importante. Si tú tienes una bodega y hay otras bodegas cerca de ti, ¿qué haces para que puedan comprar tus productos? Pues trata de ofrecer qué beneficios hay en tu tienda. ¿Por qué comprarte a ti y no comprar en otras tiendas? Por ejemplo, qué sé yo, puedes dar puntos por compras, puedes regalar un servicio por cada 5 que se adquieran, o puedes dar cupones de descuento. El asunto es que el mercadeo siempre está tratando de eso, de mostrarse por qué es diferente. Pues bueno, guardando las distancias, obviamente el cristianismo no es simplemente marketing, no, nunca. Pero guardando las distancias, nosotros podemos ver que el cristianismo nos ofrece unos beneficios que ninguna otra religión del mundo nos puede ofrecer. Hay algo que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús y que nadie, ninguna religión, ni Buda, ni John Smith, ni ningún supuesto profeta, nadie en este mundo nos puede llegar a ofrecer lo que Cristo Jesús nos ofrece, porque solo en Él hay vida eterna.
Así que hoy vamos a estar estudiando 3 beneficios que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús. ¿Qué beneficios recibes por estar en Cristo? Es la pregunta que vamos a estar contestando, y yo he dividido este mensaje en 3 secciones. Para recapitular lo que hemos estado estudiando hasta este momento, recordemos que el escritor de Hebreos, de la carta a los Hebreos, está escribiéndole a una o a un grupo de iglesias conformada por judíos que han escuchado acerca de Jesús, pero que en muchos de ellos todavía no están muy convencidos de seguir a Jesús. Ellos se siguen queriendo aferrar a la tradición y quieren seguir haciendo las cosas pues como la han estado haciendo durante siglos en el pueblo judío, y no quieren todavía reconocer al Señor, porque todas aquellas cosas de las cuales hacían los judíos en el Antiguo Testamento simplemente eran formas de cómo poder entender a Cristo. Pero ya que está Cristo, aquellas cosas pasan y no tienen sentido. Pues eso es lo que el escritor de Hebreos está tratando de enseñarle a su audiencia. Que una vez llegado Jesús, ya el Antiguo Testamento como forma válida de acercarse a Dios ya no es útil. El Antiguo Testamento nos es útil para muchas cosas. Podemos conocer a Dios, podemos ver cómo Dios obró en la historia, pero como forma de acercarnos a Dios ya no tiene utilidad alguna para el creyente, porque ahora tenemos beneficios superiores. Así que veamos hoy los beneficios que tenemos en Cristo Jesús. El primero de ellos, yo lo he puesto así, está entre los versículos del 20 al 22. En Jesús nosotros tenemos un mejor pacto. En primer lugar, nosotros tenemos un mejor pacto. Mira el versículo 20, nos dice: y esto no fue hecho sin juramento, acerca de colocar a Jesús como el gran sumo sacerdote verdadero. Versículo 21. Porque los otros, hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento, los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Acá el autor está entonces comparándonos a 2 sacerdotes. Al sacerdote del Antiguo Testamento, que el primero de ellos fue Aarón, y por eso vamos a llamarlos sacerdotes según el orden de Aarón, ¿ok? Y por el otro lado está Cristo Jesús. Y recuerden que los judíos querían seguirse aferrando al sacerdocio de Aarón. Pero ese sacerdocio de Aarón, Dios lo instauró, sí, pero no lo instauró para que fuese fijo y permanente. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Aarón en el Antiguo Testamento es un sacerdocio débil y temporal. El antiguo pacto es débil y temporal, y el sacerdocio de Aarón es débil y temporal. ¿En qué sentido? Es débil por cuanto no podía llegar a cubrir completamente la mancha de pecado del pueblo. Cuando una persona bajo el antiguo pacto pecaba, lo que tenía que hacer era ir y tomar un animal inocente, sacrificar o llevarlo al templo. El sacerdote lo iba a sacrificar por ti, lo iba a ofrecer a Dios, y de esa manera tus pecados quedaban, por decirlo así, cubiertos, fuera de la vista de Dios, mas no eliminados. ¿Por qué? Porque era un sacrificio animal y hecho por personas pecadoras. Al final de cuentas, el sacerdote era tan pecador como tú y como yo. Entonces es un sacrificio débil y es un sacrificio temporal, porque Dios nunca esperó que fuese duradero. Dios no lo diseñó para que fuese eterno. De tal manera que, como nos dice el autor de Hebreos, cuando el Señor establece a Aarón como sacerdote, nunca le jura que él va a ser el sacerdote eterno de Israel. En otras palabras, Aarón, Dios lo estableció, pero como una forma temporal, como algo dentro de la disposición de Dios, dentro de la economía de Dios, que tenía que cumplir una etapa, pero una vez cumplida tenía que pasar.
Por eso este sacerdocio fue hecho sin juramento. El Señor no le prometió a Aarón, porque el Señor no tenía previsto que el Antiguo Testamento permaneciera por siempre. Es como hablamos la semana pasada del ejemplo de la calza en la muela. Tú vas al dentista y de repente el dentista te tiene que hacer este trabajo y te excava y tiene que tomarte un molde, pero ese molde hasta que tenga la pieza que necesita ponerte va a pasar algunos días y entonces ¿qué hace? Te pone una prótesis, algo provisional, algo que va a estar allí, pero que no es el definitivo. El dentista no espera que eso que te está poniendo te vaya a durar 2 meses, 3 meses, 1 año, 3 años. Él sabe que va a ser cuestión de algunos días hasta que tú regreses y ya te pueda poner la pieza final. El Antiguo Testamento se comporta en esa manera. Es débil, es temporal y fue hecho sin juramento porque tenía una fecha de caducidad. Esa fecha de caducidad fue en la cruz. Y es que esa es la contraparte que tenemos, el nuevo pacto en Cristo Jesús. Bajo el nuevo pacto nos dice en el versículo 21, en la parte de la mitad nos dice, pero hablando de Cristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Nos dice que Jesús fue introducido como sacerdote bajo un juramento. Y esto significa que el Señor, cuando Él da el juramento, el Señor ya estaba diciendo que esa era la forma definitiva en que Jesús iba a ser sumo sacerdote. Ahora es muy importante, ¿cuándo dijo el Señor estas palabras? No las dijo durante el Nuevo Testamento. Las dijo durante el mismo Antiguo Testamento. En el Salmo 110, versículo 4, está el versículo que acabamos de leer. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El asunto es que aún bajo el antiguo pacto, estando Aarón en el templo, Aarón no era exactamente, sino sus hijos de Aarón, estando en el templo, siendo ellos los sacerdotes vigentes, el Señor habló al Mesías, al rey sacerdote que hemos estado hablando en las semanas anteriores, y le juró que él iba a ser el sacerdote eterno. Y entonces así queda demostrado, amado hermano, de que el Señor desde el inicio no tenía como propósito de que Aarón permaneciese como sacerdote por siempre. Porque antes de que terminara el sacerdocio arónico, ya se nos había anunciado este nuevo sacerdocio. Ahora, ¿y por qué esto es importante? Porque el sacerdocio de Jesús es real y es eterno. Las figuras que teníamos en el Antiguo Testamento, en todos los rituales de cómo el sacerdote se acercaba a Dios y de la manera en que el sacerdote podía servir como un puente entre el pueblo y entre Dios, en realidad simplemente eran figuras de la manera verdadera, de la manera real, de cómo Cristo nos iba a acercar a Dios. Nosotros no estamos simplemente acercados a Dios como una mera figura o como una forma abstracta. No, nos dice en Efesios capítulo 1 que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Nosotros no somos como el pueblo de Israel que tenía que ver a Dios de lejos, que tenía que apreciar la presencia de Dios a lo lejos, que no podía tocar el monte porque moría. Nosotros estamos en Cristo y somos llevados directamente a la misma presencia de Dios, aunque todavía no lo experimentamos completamente en la plenitud, que lo haremos en el futuro, pero ciertamente nosotros un día veremos a nuestro Dios, un día le veremos a Él.
más seguro, hermano, de que hay sol, es que Dios está con su pueblo. Así tú pienses que Dios está lejano, así tú pienses que Dios está allá lejos, no, porque estás bajo un mejor pacto. Y esto es lo hermoso, hermano, que nos lleva a continuar en este primer punto, que es que Cristo es el fiador de este pacto. El Antiguo Testamento tenía las figuras del sacerdote, y el sacerdote servía como este puente para unir a Dios y a la humanidad, al pueblo. Pero este puente era temporal, era débil, era imperfecto. En cambio, escucha lo que dice el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Amado hermano, ¿por qué el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto? Porque no está fundado sobre un puente que se puede o se va a desplomar, un puente que no puede soportar el peso del pecado. Está constituido sobre el puente sólido de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo hace muchos años, un tiempo, cuando yo era bastante pequeño, nos tocó visitar, no me acuerdo si era para ir a la casa de mis abuelos, por parte de mi madre. Y lo que tengo es un vago recuerdo, porque valga en verdad, yo estaba muy pequeño, pero me acuerdo que por alguna razón un puente se había destruido y tuvimos que cruzar por un puente improvisado, un puente de tablas. Y si usted en algún momento ha tenido que cruzar por uno de esos puentes, pues usted sabe que usted no camina seguro, usted no camina feliz, usted no camina tranquilo, porque no sabe en qué momento las tablas pueden romperse, las cuerdas pueden ceder y usted puede terminar en el fondo del abismo. El antiguo pacto era así, pero Cristo se nos presenta como un fiador de un nuevo pacto, para ser un puente sólido, firme y resistente. ¿Qué significa la palabra fiador? Básicamente lo mismo que significa en español, una persona que sirve de garantía. Antiguamente se estilaba mucho esto en los negocios, cuando tú querías sacar algo a crédito, pues está bien, te doy este electrodoméstico a crédito, pero tráeme un fiador. Y entonces, ¿qué sucedía? Si tú no podías pagar el electrodoméstico, ¿quién tenía que pagarlo? El fiador. ¿Cuántos hemos perdido amigos por haber salido de fiadores de ellos? Pues la palabra de Dios nos dice que Cristo es el fiador del nuevo pacto. ¿Qué significa? Significa que nosotros como pueblo de Dios estamos llenos de debilidades, estamos llenos de, todavía no somos perfectos, vamos a llegar a fracasar muchas veces en nuestra vida cristiana y posiblemente cuando llegan esos fracasos tú comienzas a sentirte triste, desesperado, piensas que ya no hay esperanza y que de repente Dios ya va a cortar toda relación contigo porque no puedes permanecer donde tú quisieras estar. Pero lo maravilloso de esto es que Cristo es el fiador del pacto. En otras palabras, cuando el pueblo de Dios está tratando de caminar en esta vida y llega a tener algún tipo de fracaso espiritual, nuestro Señor Jesucristo se presenta ante el trono de Dios y le dice, el pecado que ellos están cometiendo, yo lo pago. Eso es ser fiador. Cristo pagó por nosotros en la cruz por todos nuestros pecados, pasados, presentes o futuros. Todos nuestros pecados han sido cargados en la cruz. De tal manera que nosotros ya no tenemos deuda para con Dios. Esto queda hermosamente ilustrado cuando Pablo, en la cárcel en Roma, recibe un esclavo que se había escapado de su amo, posiblemente robándole. Este esclavo se llama Onésimo y encontramos una carta en el Nuevo Testamento llamada Filemón, que es una carta escrita por Pablo dirigida a Filemón, que era el amo de Onésimo, pidiéndole que vuelva a recibir a este esclavo. Onésimo se había escapado, pero ahora con Pablo había llegado a conocer al Señor.
Ahora Onésimo conocía a Cristo y Pablo lo está mandando de regreso como un hermano en Cristo. Pero Pablo sabe que Onésimo posiblemente, y eso es lo que se especula, parece que Onésimo le robó a Filemón. Y entonces en la carta, en el versículo 18, Pablo le dice a Filemón, y si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Eso es ser un fiador. Eso es ser un fiador. El otro tiene deuda contigo, yo la pago. Amado hermano, eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso nosotros tenemos un mejor pacto. ¿Cuál sacerdote del Antiguo Testamento? ¿Cuál religión en el mundo nos puede ofrecer semejante cosa? Todas las religiones es tú haz para que te acerques a Dios. En Cristo es lo que Él hizo para llevarte a Dios. Tú tienes un nuevo sacerdote, tú tienes un mejor pacto. En Cristo Él ha salido como fiador de todas tus deudas, de tal manera que nadie puede evitar tu acceso a Dios. En Cristo nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Nadie nos puede cerrar esa puerta, porque toda deuda que nosotros tengamos, Cristo la pagó. Así que en Él tenemos un mejor pacto. Ninguna otra alianza puede funcionar. Alguien que te prometa un mejor camino no va a servir para nada. Solamente en Cristo puedes entrar en pacto con Dios. Pero en segundo lugar, vamos a ver que en Cristo nosotros tenemos un mejor mediador también. Mira lo que dice el versículo 23. Nos dice, y los otros sacerdotes, los de Aarón, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Sabe, hermano? El antiguo pacto muestra la debilidad y la temporalidad de su carácter a través de las dos personas que son las más importantes del antiguo pacto. Moisés es el que trajo la ley. Lo leímos en Juan al inicio. A través de Moisés llegó la ley al hombre, al pueblo hebreo. Moisés está muy ligado al antiguo pacto. Y la otra persona es Aarón. Aarón es el sacerdote. La pregunta es, ¿qué pasó con Aarón y Moisés en el Antiguo Testamento? ¿Sabe lo que pasó? Murieron. Ellos, como toda persona, tuvieron que morir, pero lo más significativo no es que murieron, sino dónde murieron. Tanto Moisés como Aarón murieron antes de poder entrar a la tierra prometida. Antes de que ellos pudiesen entrar a la tierra, Dios terminó sus años de vida sobre esta tierra. Porque así también estaba mostrándonos Dios que ni por la ley, ni por el sacerdocio, el pueblo puede entrar en una relación con Dios. Ni Aarón ni Moisés pudieron entrar a la tierra prometida, y quienes esperanzan en la ley y en el sacerdocio arónico no pueden permanecer en una relación con Dios, no pueden acercarse a Dios. No se puede. Aarón fue reemplazado por su hijo Eleazar, y él fue sacerdote durante muchos años, pero ¿sabe lo que llegó? El momento en que Aarón murió, Eleazar murió, y ahora el hijo de Eleazar tuvo que reemplazarlo, y cuando el hijo de Eleazar murió, el hijo del hijo de Eleazar tuvo que reemplazarlo, y cuando el hijo del hijo de Eleazar murió, y así podemos seguir hablando y hablando y hablando, y vamos a estar amontonando a Aarón, a Eleazar, a su hijo y a su otro hijo, y así a toda su descendencia por siglos y siglos y siglos, amontonando a sacerdotes del Antiguo Testamento. Ninguno de ellos pudo sobrevivir
Todos pasaron por la muerte. Y si el sacerdote es mediador entre Dios y el hombre, entonces no funciona de esa manera. No funciona, amado hermano, un mediador. Un mediador es una persona que está entre dos partes y está tratando de reconciliarlas. Está tratando de arreglar entre ellas. Pero si esta persona muere, ya hay que entrar otro que nuevamente comienza a hacer el proceso y muere y entra otro a hacer el proceso. Vemos la debilidad del sacerdocio arónico como mediador. Es como agarrarse un salvavidas que poco a poco le está entrando el agua. Pues tarde o temprano el salvavidas y tú van a terminar en el fondo del mar. Tú lo sabes y no puedes hacer nada porque el salvavidas tiene un hueco. Tarde o temprano va a entrar agua y va a terminar en el fondo del mar. Así es el sacerdocio arónico. No funciona como mediador porque tarde o temprano va a llegar a morir. Y morían. En cambio, Jesús es un sacerdote diferente. Mira lo que dice el versículo 24. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Jesús permanece para siempre. Esto significa que Jesús venció a la muerte. Recuerde que la muerte toca a aquellos en los cuales hay pecado, pero Jesús no tenía pecado en sí mismo. Jesús estaba cargando el pecado de todos nosotros. Y en la cruz Él murió. Pero dice, es imposible que la muerte lo pudiera retener. Es imposible que la muerte lo pudiera retener porque el poder de la muerte es el pecado y Cristo en la cruz venció al pecado, venció a Satanás, venció a las huestes del mal y ya no hay poder que lo pueda retener. La deuda fue pagada y Cristo se levantó de entre los muertos. Por eso nosotros nos reunimos domingo, porque el domingo festejamos el día que el Señor se levantó. Y entonces al levantarse, Él ascendió a los cielos, donde está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. La labor de Aarón terminó cuando murió. La labor de Eleazar terminó cuando murió. Pero la labor de Jesús como sumo sacerdote nunca termina, porque Él es el mediador que va a permanecer para siempre, porque Él es el sacerdote eterno, como nos dice en el versículo 24. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nos dice que el sacerdocio de Cristo es inmutable. Esto significa, amado hermano, que no es simplemente que no cambia, sino que no puede cambiar. Es imposible que el sacerdocio de Cristo cambie. Es imposible que Cristo deje de ser el mediador entre tú y Dios. Por más fracaso espiritual tú puedas haber llevado en tu vida, por más fracaso espiritual pueda tener la iglesia, Cristo no cambia. Quizás a ti alguna vez te tocó perdonar a una persona más de una vez. Una vez, ya bueno, te perdono. 2 veces, oye, ya te estás pasando, pero te perdono. 3 veces, oye, ya, párale, ¿no? 4 veces, olvídate, ya no más. La última. 5 veces, chao. Y nosotros tendemos a proyectar esto mismo en Dios. Fallamos una vez, bueno Señor, perdóname. 2 veces, Señor, te prometo que no lo vuelvo a hacer, pero por favor perdóname. 3 veces, ay Señor, de verdad que nuevamente te pido perdón. 4 veces, ya para qué le pido perdón a Dios si seguramente ya no me va a perdonar. No, hermano. Gracias a Dios, Cristo no es como nosotros.
Gracias a Dios que nosotros sí somos mutables, nosotros sí cambiamos, estamos dispuestos algunas veces sí, otras veces no. Cristo es un sacerdote inmutable. Él nunca dice, no, ya para qué sigo intercediendo por este si este no quiere, si este no cambia. El Señor no baja los brazos, el Señor no deja de interceder por ti. El Señor cada vez, en cada momento de tu vida, si tú crees que los fracasos espirituales estás solo, no lo estás, porque Cristo está delante del trono del Padre rogando para que tu fe no caiga, rogando para que tú puedas permanecer, para que te puedas levantar. Él está rogando allí, Él está mediando para que tú y Dios no termine rota esa relación. Nada puede cambiar eso. Por eso es que, amado hermano, en Cristo Jesús nosotros podemos celebrar. Tenemos a este mediador que siempre nos va a sostener en la presencia de Dios. El catolicismo tiene muchos mediadores. Tú puedes llegar al Padre rogando a San Martín de Porres, a Santa Rosa de Lima. Puedes pedirle a la Virgen de Guadalupe o tal otro lugar. Pero en realidad, amados hermanos, esas personas fueron seres humanos débiles como tú y como yo, pecadores como tú y como yo. El único que es perfecto y que por mérito propio puede estar delante de la presencia de Dios y nunca dejar de interceder es el Hijo de Dios que está intercediendo por ti. Así que, amado hermano, nosotros en Jesús podemos acercarnos porque Él tiene un sacerdocio inmutable. Nosotros podemos acercarnos a Dios en Cristo Jesús, por cuanto Él vive para salvar eternamente. Mira, hermano, lo que dice el versículo 25, por lo cual también puede salvar perpetuamente. ¿Hasta cuándo te va a salvar Cristo? Perpetuamente. Él lo puede, tú no puedes permanecer. Por eso es la grandeza del Señor. Si el Señor nos hubiera dado a nosotros el escoger, si nos hubiera dado la responsabilidad de permanecer en Él, aunque sí tenemos hasta cierto grado esa responsabilidad, tenemos que luchar por obedecer a Dios, pero a final de cuentas la fuerza para permanecer, el pegamento que nos mantiene unidos a Dios, no proviene de ti. Porque tú no puedes salvarte perpetuamente, pero Cristo sí. Cristo es el pegamento que te va a mantener unido a Dios por siempre y para siempre. Es una desgracia, amado hermano, cuando tenemos un producto, qué sé yo, algo que hicimos mucho en algún tiempo y lo guardamos por ahí y luego pasa el tiempo y nos damos cuenta de que aquello ya se deterioró y ya no sirve como servía. Si ya aquellos componentes no hacen buen contacto o ya está quebradizo y se rompe, porque pasó el tiempo y se añejó, se terminó desgastando, pudriendo. Nuestra relación con Dios nunca se pudrirá porque está basada en Cristo Jesús. Así que en Cristo, hermanos, tenemos ya dos beneficios. Tenemos un mejor pacto. Tú te puedes acercar, puedes acceder a Dios por Cristo y tenemos un mejor mediador. Nadie te puede alejar de la presencia de Dios porque Él está allí intercediendo por ti. Pero tenemos un tercer beneficio, los que creemos en Cristo. Y este tercer beneficio es que en Jesús tenemos un perdón mejor. Tenemos un perdón mejor. Ya vimos que tenemos un mejor pacto, un mejor mediador y ahora vemos que tenemos un mejor perdón. Mira el versículo 27. Antes voy a brincarme intencionalmente el 26 porque quiero comenzar viendo el Antiguo Testamento. 27. Dice, que no tiene la necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, de ofrecer sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Nuevamente aquí vemos la debilidad del Antiguo Testamento.
El Antiguo Testamento era débil por cuanto tenía sacrificios animales, como ya hemos mencionado, y por cuanto eran ofrecidos por sacerdotes imperfectos. En otras palabras, cuando tú pecabas, tomabas un corderito, por ejemplo, lo llevabas al templo y el sacerdote lo ofrecía por ti a Dios. Le cortaba el cuello, lo desangraba, lo tenía que destazar de cierta manera y una parte iba quemada para ofrecérsela a Dios y la sangre se rociaba en ciertos lugares. Ok, pero ahí esos dos componentes son débiles y son imperfectos. Primero que todo porque es un sacrificio animal. Es cierto, el animal es inocente, pero es una creación. Es imperfecto. Recuerda que la creación misma está sujeta a debilidad. La creación misma ha sido afectada por el pecado del hombre. Así que aunque ese animal en sí mismo no es responsable de sus actos, pero no deja de ser algo imperfecto. En primer lugar. Entonces tenemos un sacrificio imperfecto. Pero por el otro lado, la persona que tiene que hacer todo el ritual para que tú alcances el perdón de Dios, también es imperfecta. De tal manera se muestra esa imperfección que antes de que haga algo por ti, primero tiene que ir a ofrecer sacrificio por sí mismo. Primero tiene que ir y tomar un animal él y sacrificarlo él por sí mismo. Para que entonces él pueda tomar tu animal y llevarlo a Dios. Esto nos muestra, amado hermano, cuán débil es el sistema del Antiguo Testamento. Un sacrificio imperfecto más un sacerdote imperfecto es igual a un perdón imperfecto. Porque el perdón que Dios daba en el Antiguo Pacto no es el mismo perdón que entregó en Cristo. En el Antiguo Pacto lo que hace Dios es tapar el pecado, por decirlo así. Para tener una idea, como cuando tú escondías la suciedad del cuarto debajo de la cama, para que cuando entrara tu mamá y viera y no viera, algo así, por decirlo así. En el Antiguo Pacto el pecado quedaba tapado y cubierto, mas todavía no había sido perdonado. ¿Por qué no había sido perdonado? Porque el sacrificio y el sacerdote eran débiles. No servían aquellas cosas. Aquello simplemente servía como un acto de fe, de esperar en Dios al día en que un día el Señor mandara al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta entonces, sacrificio tras sacrificio tras sacrificio. Y se iban amontonando. Como ya hemos amontonado a los sacerdotes, Aarón, Eleazar, sus hijos, uno tras otro, así se iban amontonando los sacrificios. Cada día de por sí el sacerdote tenía que sacrificar 2 veces. Uno en la mañana, otro en la tarde. Más todo el sacrificio que trajera el pueblo. Más el día de la expiación donde se ofrecían varios sacrificios a Dios. Y se iban amontonando sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio. Y como el sacrificio es débil y el sacerdocio es débil, no podían perdonar perfectamente el pecado. Pero nos dice el versículo 26, ahora hablando de Cristo. Nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, era útil, era beneficioso para nosotros. Los sacerdotes del Antiguo Testamento en realidad no nos convienen, porque son débiles e imperfectos y los sacrificios que presentan son imperfectos. Pero este sacerdote sí nos conviene. Y mira sus características. Nos dice que es santo. Esto significa que delante de Dios no tiene culpabilidad alguna. Nunca pecó contra el Padre. Él es inocente. Significa que nunca pecó contra su prójimo. No tiene mancha. Nunca hizo nada incorrecto en este mundo. Apartado de los pecadores no significa que los rechaza. Significa que Él no es de la misma clase de los pecadores. Él no es un pecador como tú y como yo.
Él es absolutamente diferente. Él es completamente santo. Y por eso nos dice, hecho más sublime que los cielos. Tenemos un sacerdote con todas las características necesarias para presentar un sacrificio perfecto. Nos dice en el versículo 27 que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios por sus propios pecados y luego por los de su pueblo, porque esto hizo una vez y para siempre. ¿Cuántas veces tuvo que ofrecer Jesús un sacrificio? Una y otra vez, 2 veces al día, más los sacrificios del pueblo, más el día de la expiación, una vez al año. Una sola vez y para siempre. ¿Cuántas veces tuvo que dar Cristo Jesús su vida en la cruz para perdonarte? Una sola vez. Para perdonar todos tus pecados. ¿Por qué? Porque Él en su perfección es capaz de cubrir lo que el sacerdote del Antiguo Testamento no podía cubrir. Y aún más, como sigue diciendo el versículo 27, ofreciéndose a sí mismo. Significa que Jesús no solamente era el sacerdote que ofrecía, sino que Jesús al mismo tiempo es el sacrificio que se ofrecía. El sacerdote de Aarón ofrecía un cordero. Nunca se ofrecía a él. Aarón ofrecía un cordero. Jesús se ofreció a él mismo. Jesús ofreció a Jesús. Aarón a un cordero. Jesús a Jesús. Entonces tenemos, ¿se acuerda de la pila de montón de sacerdotes que pasaban y la pila de montón de sacrificios que pasaban? Pues entonces en Jesús tenemos un solo sacerdote y un solo sacrificio. Y no es necesario más porque ya todo es perfecto. Como el sacerdote es perfecto y el sacrificio es perfecto, el perdón que nosotros adquirimos es perfecto. ¿Sabe? La culpa sobre la conciencia es una de las cosas que más nos llevan a vivir angustiados. Y aunque la psicología actual y el pensamiento de la época trata más bien de la culpabilidad, de la conciencia, trata más bien como de desvincularla del ser humano, como de hacer de que el ser humano, bueno, sí, tú hiciste eso, pero fue culpa de tus padres, fue culpa del gobierno, fue culpa de alguien más, y tratan de descargar tu culpa como quitándote eso de encima. Pero a final de cuentas eso no sirve. La culpa siempre está sobre nosotros. La culpa siempre está sobre nosotros. Solamente hay una forma de que nuestra culpa sea quitada. Y es porque no simplemente se nos es quitada a nosotros, sino que se le es puesta a Jesús. No es que simplemente Dios se hace al loco, que Dios ignora, decide hacer de la vista gorda del pecado que tú has cometido. No, el Señor sí, lo cobra y lo cobra grandemente. Ese pecado, esos pecados, tu vida de pecado tiene un alto precio, tiene que morir la persona. Pero no mueres tú, murió Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿y Dios aceptará ese pago por mí? Hebreos nos dice que Él, en el versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento que vimos en el Salmo 110, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Sabes cómo fue el sacrificio de Jesús? Perfecto. ¿Sabe lo que piensa Dios de tu pecado? Que ya está pagado. Por ti, no podías. Por Cristo Jesús. Ese pecado que tú tenías en Cristo Jesús fue perdonado. Por eso es que en Jesús nosotros podemos permanecer en Cristo.
Podemos permanecer ahí. En Cristo nosotros podemos acceder a Él. En Cristo nosotros podemos acercarnos a Él. Y en Cristo nosotros podemos permanecer en Él. Porque tenemos un mejor pacto. Porque tenemos un mejor mediador. Porque tenemos un mejor perdón. Es algo, amado hermano, que fuera de Cristo no puedes tenerlo. Aunque las religiones te ofrezcan, aunque otros grupos te puedan decir, ven, haz esto para la salvación de tu alma, tú no puedes hacer nada por satisfacer la justicia de Dios, porque Dios es absolutamente santo y tienes una deuda con Él. De la misma manera que el delincuente no puede hacer nada por evitar la justicia, sino simplemente enfrentarla. Y enfrentar la justicia de Dios es llegar al castigo eterno, no por un día, un milenio o un millón de años, por toda la eternidad. De la misma manera nosotros teníamos que enfrentar la justicia de Dios, pero Él se constituyó en nuestro sumo sacerdote para perdonar nuestros pecados, para ofrecer su sacrificio en la cruz. El sacerdote perfecto ofreciendo el sacrificio perfecto para que nosotros estemos en un nuevo pacto, para que nosotros tengamos un nuevo mediador y para que nosotros tengamos un perdón absoluto y perfecto. Así que, amado hermano, solamente en Cristo puedes encontrar esto. Solamente en Cristo. Por eso te llamo, te invito, te suplico que vengas a Cristo. Que le ruegues el perdón de tu alma, que te declares pecador delante de Él. Porque el Señor va a tener misericordia de ti y va a perdonar tus pecados. No importa qué tan grandes hayan sido. El Señor los va a perdonar. Porque recuerda que no es en ti donde está el perdón, es en Cristo. No importa, hermano, no es que tú tienes que ser perfecto para que Dios te perdone. No es que Cristo fue perfecto para que tú pudieras encontrar perdón. Pero este perdón no lo puedes recibir si no abandonas la confianza en cualquier otra cosa para aferrarte solamente a Jesús. Por eso es que hoy oro para que el Señor esté obrando en tu corazón, esté transformando hoy tu corazón, para que por la fe hoy creas en Cristo y vengas a Él. Y tu iglesia, nunca olvides lo que el Señor ha hecho por ti. Tu iglesia de Cristo, como dijo el salmista, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Tú que has estado viviendo el cristianismo amargado, quizás quejándote porque piensas que el Señor no ha tenido cuidado de ti durante esta pandemia, mira todo lo que el Señor ha hecho por ti. No seas malagradecido. Hoy ríndete al Señor. Hoy pídele perdón por haber ignorado las bondades suyas, los beneficios de estar en Cristo Jesús. Pídele perdón al Señor y ven a Cristo. Sostente en Él, porque el saber esto nos va a ayudar a permanecer firmes en su presencia.